finales del mes de octubre, el Tribunal Constitucional anulaba el sistema para calcular la base imponible del impuesto de la plusvalía. Eso derivaba en que el Gobierno rápidamente se pusiera manos a la obra y aprobara un Real Decreto Ley que adapta el tributo a la sentencia y que permitirá al contribuyente elegir la forma de pago que más le beneficie entre dos opciones. En cualquier caso, esa sentencia originó un terremoto político porque un porcentaje elevado, en algunos casos, en algunos ayuntamientos y en otros no, sirve para financiar pues los gastos, los servicios que ofrecen los ayuntamientos a los contribuyentes. De ahí la premura por parte del Gobierno en aprobar pues ese decreto ley para que los ayuntamientos no se quedaran sin financiación. Nosotros queremos conocer en qué consiste el nuevo impuesto de plusvalía, qué va a suponer para el contribuyente, y para ello tenemos hoy en el estudio de Cadena Ser Marbella al economista y abogado Jesús Ruiz Ballesteros, del despacho de abogados Ruiz Ballesteros de aquí de Marbella. Jesús, buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Pues muy bien. Vamos a ponernos en contenido, vamos a profundizar exactamente en este impuesto, y yo creo que lo mejor de todo es explicar qué es el impuesto de plusvalía. Bueno, el impuesto de plusvalía es el impuesto que grava, de hecho se le conoce como plusvalía municipal, pero el nombre es el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Cuando digo urbana, implica que no grava los terrenos rústicos, la venta de terrenos rústicos, por ejemplo, y se refiere solo a la parte del terreno y no a la parte de la construcción, o así debería ser. Y bueno, pues se utiliza, como has dicho, para financiar los gastos de los ayuntamientos, porque se le paga al ayuntamiento de turno que corresponda y no a la comunidad autónoma ni al Estado. Uh-huh. Y que, bueno, tienen que pagar los contribuyentes al vender, heredar o recibir donación de una vivienda, ¿no? Efectivamente, se devenga cuando se transmite un inmueble, un terreno de naturaleza urbana. Normalmente esto incluye a las viviendas o los locales, porque dentro de ellos va la parte del terreno. Da igual que sea esa transmisión por donación o por venta. Algo, Jesús, de lo que estaban muy pendientes los contribuyentes era de si esa sentencia contemplaba la retroactividad, es decir, el hecho de que el que hubiese vendido a lo mejor su vivienda hace unos años pudiera exigir la devolución de ese impuesto a la administración, al ayuntamiento correspondiente. Retroactividad no hay, a no ser que alguno que otro, los más listos, digo yo, hubiesen ya puesto en conocimiento de la justicia que no se estaba haciendo bien ese cálculo, ¿no? Bueno, vamos a ver, ahí la sentencia, a mi juicio, no es del todo clara, y todo esto evidentemente es muy discutible, pero sí viene a decir más o menos como que no podemos, que son cosas juzgadas todas las liquidaciones o autoliquidaciones de plusvalías ya realizadas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, evidentemente, porque aquel que haya pagado hace un mes o hace 2 meses y se ha declarado nulo, inconstitucional la parte del cálculo, la base imponible de este impuesto, pues evidentemente habrá que solicitar la devolución, porque no debería haberse pagado. Cuando se declara inconstitucional quiere decir que nunca debió existir. Por tanto, es ilegal haberlo pagado, por decirlo así, y automáticamente, bajo mi punto de vista, se tienen que poder pedir las devoluciones, al menos de los últimos 4 años, que son los no prescritos. Y de hecho nosotros animamos a iniciar los recursos. Hay otros que ya se iniciaron, nosotros tenemos bastantes iniciados desde hace tiempo, y esos son indiscutibles, que se tienen que terminar los procedimientos. En esos casos, ahí sí que el tribunal ha dicho que evidentemente eso se tienen que terminar, y que ocurra lo que ocurra, que será devolvérselos. O sea, que usted recomienda que aquellos que hayan vendido su vivienda en estos últimos 4 años, que presenten recurso. Sí. Si es por si el pago del impuesto ha sido por autoliquidación y no por liquidación, porque aquí hay 2 métodos. La autoliquidación, que es cuando el contribuyente presenta la documentación para que le envíen la carta de pago, y en ese caso hay 4 años, y en el caso de la liquidación solo hay 1 mes realmente, porque ese mes es un mes desde que te envía el ayuntamiento dicha liquidación. ¿Qué le parece ese nuevo Real Decreto Ley que ha aprobado el Gobierno y que establece que el contribuyente puede elegir la forma de pago que más le beneficie entre 2 opciones? Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son esas 2 opciones también? Bueno, con respecto al propio Real Decreto Ley, aquí hay una discusión interesante, y es que el Real Decreto Ley
que ha utilizado el gobierno, y digo el gobierno que no es el Congreso, es importante que haya sido el gobierno. ¿Por qué? Porque existe el artículo 133 de la Constitución que habla del principio de reserva de ley, y este principio indica que cuando estamos modificando aspectos sustantivos, aspectos determinantes del impuesto, esto debe hacerse por ley. Por tanto, el Congreso ahora tiene un plazo de 30 días para convalidar el Real Decreto Ley que ha aprobado el Gobierno. Si no lo aprueban, bajo mi punto de vista, serán ilegales todas las plusvalías que se liquiden o autoliquiden con el Real Decreto Ley aprobado. Entonces eso habrá que estar atentos a ver si al final el Congreso de los Diputados lo convalida o no. Y en cuanto a las opciones que han creado en este Real Decreto Ley, pues son dos. Una es seguir haciéndolo por el valor catastral multiplicado por unos coeficientes que han aprobado, o bien según la diferencia entre los valores de compra y los valores de venta, que se entiende que puede optar el contribuyente por aquel que sea inferior, obviamente, ¿no? Hay una novedad interesante, y es que antes no se pagaban plusvalías por el primer año, cuando vendías dentro del primer año, dentro de los 12 primeros meses, y ahora sí. Han aprovechado para incluir que se genera plusvalía en la venta en los 12 primeros meses. ¿Y qué contribuyentes estarían exonerados de pagar? Contribuyentes aquellos que puedan demostrar que no han obtenido ganancia en la venta, básicamente. Aquí había una discusión lo que se generaban las sentencias previas del Tribunal Constitucional y del Supremo en 2017 y 2019. Venían a decir que si no se ha generado ganancia, pues no hay que pagar, ¿no? Y otra decía que si el impuesto de la plusvalía que yo tengo que pagar llegaba a ser confiscatorio, porque suponía una cantidad a abonar mayor a la ganancia obtenida o de un porcentaje importante, entonces tampoco había que pagarlo. El porcentaje podríamos discutirlo, pero vino el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en una sentencia dijo que el 52% que le salía en los cálculos del caso que estaba llevando era confiscatorio. En el caso que nos ocupa se ha llegado al 59%. Y ese 59%, pues como es superior al 52%, se ha considerado confiscatorio también, haciendo caso de esa sentencia previa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con lo cual, en todos estos casos no habría que pagar. ¿Qué ocurre? Que va a tener el contribuyente que demostrar que se dan esos porcentajes o que no está obteniendo ganancia y demás, y eso va a seguir siendo muy discutible. ¿Por qué? Pues porque sigue, y de hecho ahora lo indican, que los ayuntamientos tienen la posibilidad de comprobarte los valores, no ya solo la comunidad autónoma o el Estado, sino el propio ayuntamiento te puede comprobar los valores y tú tendrás que demostrar que has vendido. En el fondo estamos en las mismas. Esa es la realidad, mi opinión. Estamos en la misma. Es decir, si la administración considera que tú has pagado por debajo o que realmente vale más el inmueble, te van a querer hacer pagar por más. Cuando debería ser al contrario, debe ser el ayuntamiento, en este caso, o la administración, la que demuestre que yo he pagado por debajo, que soy un defraudador o que esto vale más. No al contrario, porque ¿cuáles son mis opciones realmente si yo lo he puesto en una escritura pública firmada ante notario, ¿no? ¿Se están produciendo muchas consultas en el despacho Ruiz Ballesteros en torno a esa cuestión? Sí, la verdad que sí. Vamos, prácticamente desde el 3 de noviembre que se publicó la sentencia y los días posteriores nos llaman y nos escriben. Hemos tenido que escribir varios artículos explicativos y aún así es lógico que se generen muchísimas dudas y hay bastante consultas, aparte de las que directamente la gente está yendo a la administración, claro, a los ayuntamientos a preguntar. Bueno, pues si ustedes tienen dudas sobre la plusvalía que han pagado con anterioridad a esta sentencia, si quieren conocer, como no, la sentencia en profundidad del Tribunal Constitucional y entenderla, porque claro, haré que también interpretar la sentencia. Yo puedo ponerme a leerla y no me entero absolutamente de nada. Es complicada incluso para nosotros. Necesitamos que nos la expliquen, o sea que podemos acudir al despacho Ruiz Ballesteros aquí en Marbella. Jesús es economista y abogado responsable de este despacho. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros, un placer como siempre.